Mi nombre es Néstor Pedro Sagüés. He sido integrante del Poder Judicial y me he jubilado como magistrado hace 5 años. Actualmente soy profesor investigador en la Universidad Católica Argentina y profesor titular emérito en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, lo fortalecen en el sentido que refuerzan una dimensión del derecho constitucional muy importante actualmente, que es la referente a los derechos personales y en particular, y más precisamente, de los derechos humanos fundamentales. Son derechos comunes a cualquier persona, en principio en cualquier región del globo. El derecho constitucional inicialmente no se detenía tanto en el tema de los derechos personales, puesto que se ocupaba fundamentalmente de la organización del Estado. No obstante, ya desde, digamos así, principios del siglo XIX y afirmándose durante el siglo XX, incorpora de una manera decisiva el tema de los derechos de las personas dentro de los capítulos iniciales del derecho constitucional. Mire, es muy importante porque el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho subsidiario. ¿Qué quiere decir esto de subsidiario? Que la principal fuente de protección de los derechos de las personas estriba en el ámbito local, doméstico, nacional y recién después en el ámbito internacional propiamente dicho. En una palabra, los primeros responsables en la tutela de los derechos humanos son los estados locales, las provincias o departamentos, según la terminología de cada país, en segundo término la nación, y recién después entramos en la esfera internacional. Cuando un derecho humano es satisfecho debidamente en el ámbito estadual o en el ámbito nacional, no es necesario ingresar en la esfera de la protección internacional de los derechos humanos. Bien, actualmente, justamente sobre eso me voy a referir en mi exposición, un mecanismo decisivo para esa armonización es la llamada interpretación conforme o interpretación armonizante entre las reglas locales, constitucionales estaduales, constitucionales nacionales y las convenciones internacionales de los derechos humanos. Y esto es una tarea fundamentalmente de los jueces. Es decir, también corresponde desde luego al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Pero en la vida cotidiana, normalmente, esa misión de adaptar, de amalgamar, de compatibilizar los instrumentos internacionales con los instrumentos locales corre a cargo de los magistrados judiciales. Y principalmente, y específicamente, principalmente, ese es el eje de la llamada doctrina del control de convencionalidad.